Comienzo del libro de Esdras. El año primero de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, para que proclamara de palabra y por escrito en todo su reino. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le edifique un templo en Jerusalén de Judá. El que de vosotros pertenezca a su pueblo, que si Dios sea con él, que suba a Jerusalén de Judá a reconstruir el templo del Señor Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén. Y a todos los que hayan quedado en el lugar donde vivan, que las personas del lugar en donde estén les ayuden con plata, oro, bienes y ganado, además de las ofrendas voluntarias para el templo de Dios que está en Jerusalén. Entonces las cabezas de familia de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos a quienes Dios había despertado el espíritu, se pusieron en marcha hacia Jerusalén para reconstruir el templo del Señor. Todos sus vecinos les ayudaron con toda clase de plata, oro, bienes, ganado y objetos preciosos, además de las ofrendas voluntarias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ha estado grande con nosotros. El Señor ha estado grande con nosotros. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. El Señor ha estado grande con nosotros. Hasta los gentiles decían: el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros. Recoge, Señor, a nuestros cautivos como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. El Señor ha estado grande con nosotros. Al ir iba llorando, llevando la semilla. Al volver vuelve cantando, trayendo sus gavillas. El Señor ha estado grande con nosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. Brille así vuestra luz entre los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: nadie que ha encendido una lámpara la tapa con una vasija o la mete debajo de la cama, sino que la pone en el candelero para que los que entren vean la luz. Pues nada hay oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse y hacerse público. Mirad, pues, cómo oís, pues al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Palabra del Señor. Hemos dado un paso grande, si nos hemos dado cuenta, de escuchar en la primera lectura, como hemos venido haciendo las semanas anteriores, las cartas de Pablo, Pablo a Timoteo, Pablo a los colosenses, las cartas de Pablo en el siglo I después de Cristo. Hemos dado un salto al libro de Esdras. El libro de Esdras en el Antiguo Testamento nos relata hechos sucedidos en el siglo VI antes de Cristo. Porque en el año 538 a.C., un año después de la conquista de Babilonia, Ciro, que es el jefe de los ejércitos, un pagano, promulga un decreto
un decreto muy particular, porque como según la cultura pagana, la cultura persa, es necesario respetar las otras religiones, Ciro decreta la libertad para Israel. Israel estaba en el exilio y Ciro decreta que puedan volver a sus tierras, a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. ¿Pero para qué quiere que vuelvan? Para que restauren el templo de Jerusalén. ¿Cómo se restaura el culto? ¿Cómo se restaura la libertad de un pueblo? Recuperando su templo, construyendo un templo. Aquí nos encontramos con algo de la cultura antigua, fundamental y tantas veces olvidado en la nuestra. Ciro no les dice que vayan a construir casas, parques, jardines, tiendas. Lo primero que hay que hacer es reconstruir el templo. Porque lo primero es el culto a Dios. Un pueblo se hace como tal a partir de que sabe dar culto a Dios. Por eso, Ciro se convierte de una forma misteriosa en un profeta y jefe para Israel. Es un profeta porque le anuncia su liberación y es un jefe porque les pone en el camino de su liberación, les pone en el camino de ese encuentro con Dios. De en medio de un pueblo pagano va a nacer una esperanza para un pueblo creyente. Por eso Ciro invita a todos a que ayuden en esa construcción. Sean de la fe de Israel o no lo sean, que todos ayuden a construir ese templo. Que cada uno aporte lo que tenga para construir ese templo. Y dice el libro de Esdras que así colaboró la gente, que así los demás participaron también, dando al pueblo de Israel lo necesario para hacer el camino de vuelta a casa. Nos encontramos de esta forma con un ejemplo gráfico muy bonito de lo que hemos escuchado también en el Evangelio. ¿Qué significa eso de que nada oculto, nada secreto hay que no llegue a saberse? No está hablando de cotilleos, no está hablando de información en general, está hablando de salvación. Jesús en el Evangelio habla de salvación. Dios va a revelar a todos la salvación, que está oculta, oculta en la historia, oculta en los pueblos. De hecho, ¿qué es la historia? Sino un proceso de descubrimiento del plan misterioso de Dios. ¿Qué es la historia? Sino un recorrido en el que Dios va a ir mostrando, va a ir ofreciendo a los hombres, les va a ir desvelando un secreto oculto, que Él ha venido a hacernos partícipes de su familia, que ha venido a hacernos partícipes de su casa, de su templo. Por eso, Ciro el pagano, nos ayuda hoy a intuir ese proceso de comenzar a ver o de aprender a escuchar, que es lo que decía Jesús en el Evangelio, de que se vaya haciendo visible lo que estaba oculto, conocido el misterio escondido, la salvación de Dios, su cercanía. Cuando Dios parece que permanece oculto en tantas circunstancias que nos toca afrontar en la vida, cuando Dios parece que permanece oculto en tantas dificultades o situaciones incomprensibles que nos toca vivir, es para desvelarse, es para que lo descubramos, es para que se nos revele y lo encontremos. Por eso, al que tiene deseo de descubrir la luz de Dios, esa luz que Él enciende, porque Él es el que se revela, el que se da a conocer, se le dará. Pero al que no se esfuerce por ello, al que no se preocupe por la luz que se le revela, a ese la perderá.
Cuando nos encontramos al comienzo de un nuevo curso, después del tiempo ya más o menos terminado del verano, tenemos también que pedir nosotros que este sea un tiempo para que se desenvuelva en nuestra vida el misterio de Dios, para que se descubra el misterio escondido, que yo me prepare para poder descubrir lo que hay oculto de Dios dentro de mí. Dios, que por pura gracia se nos revela, nos invita, como hace Ciro, en medio de su pueblo. A nosotros nos toca que no quede oculto ese misterio de Dios en el día a día, por nuestros compromisos, por nuestras responsabilidades sociales, o por nuestra pereza, o por nuestra dejadez, o por nuestra soberbia, sino que a nosotros nos toca descubrir y permitir que luzca esa luz de la fe donde aún no lo hace en nosotros. En realidad podríamos concluir, las lecturas que acabamos de escuchar nos hablan sobre la misión de Dios conmigo y sobre mi misión en el mundo. Pidamos al Señor que nos haga dóciles y disponibles para no poner excusas al Evangelio y dejarlo brillar siempre.